Gracias. Les pido entonces al panel 6, derechos del maíz nativo y otros granos, la soberanía alimentaria con base en sus derechos inherentes. Y bueno, hicimos ahí dos temas porque están interconectados: derechos bioculturales, reconocimiento de la conexión intrínseca entre la naturaleza y la cultura de las comunidades y pueblos que la habitan como sus guardianes. Entonces, por favor, les pido tomar sus lugares y mientras voy presentando a quienes estarán en este panel, que es Ana María Ruiz Díaz, doctora en Antropología, Física y asesora independiente en Agricultura Orgánica y Permacultura. Participa en la demanda colectiva Sin Maíz No Hay País. Salomón Vaz Lapidus, miembro del panel de expertos de la UNESCO y de la Red de Expertos Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. José Antonio Foronda, doctor en Derecho y profesor en Derecho Ambiental, coordinador del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. Diputado Max Agustín Correo Hernández, diputado local de Morena, líder nacional de la Central Campesina Cardenista, ha apoyado y presentado reformas constitucionales para incluir los derechos de la naturaleza. Luis Arturo Carrillo Sánchez, director general de Biopacal, Agrotecnología Orgánica, participa en la demanda colectiva Sin Maíz No Hay País. Y por último, Julia Álvarez y Casa, abogada litigante, parte del equipo también jurídico de la demanda colectiva Sin Maíz No Hay País. Les doy la bienvenida y pues ya para no perder más tiempo, por favor, si Ana María puede comenzar con su presentación. Recuerden, tienen 8 minutos, se les va a dar una señal cuando falte un minuto y una señal cuando termine su tiempo. Adelante, por favor. Gracias a todos por estar aquí y a Claudia y su equipo por este invaluable esfuerzo. Quiero introducir este panel en la cumbre de la Madre Tierra para ayudar a reconocer los derechos bioculturales y explicar cómo es la conexión entre naturaleza y cultura en los pueblos guardianes, que nos proveen de alimentos y que aprender de su cosmogonía para lograr estos derechos de la naturaleza. No solo nos proveen estos pueblos guardianes de alimentos, sino de tantas cosas, ¿verdad? El tesoro de la naturaleza. Entonces, esta plática son conceptos básicos, es kindergarten, pero creo que a veces hay que irse a kindergarten para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, naturaleza es un conjunto de bienes en el medio físico que se organizan con la energía de los elementos en ecosistemas que a su vez se sostienen con el trabajo y la diversidad y los desechos de los seres que albergan en un ciclo continuo de reproducción. Con diversidad, la naturaleza mantiene viables sus ecosistemas como bosques, selvas, bajas, medianas, altas, etcétera, sin la intervención de los humanos. Procura nichos para todos los reinos, sean plantas, insectos, hongos, animales, vertebrados. Por otro lado, la cultura. Cultura en breve es todo aquello que se sabe. Y hay una antropóloga maravillosa, Catherine Wood, que ha trabajado con los nahuas, y ella señala 3 referentes para entender la cultura náhuatl, y quiero que se los aprendan porque creo que sirve para cualquier cultura. Uno es tener un sentido de continuidad histórica. Otro es un sentido, o no, de reciprocidad social, espiritual, a muchos niveles. Y en tercer lugar, una concepción particular del trabajo. Entonces nosotros que venimos de lo judio-cristiano, concebimos que el trabajo es un castigo divino, pero para los nahuas vamos a ver que es otra cosa. La cosmogonía de una cultura, que así se debe decir, no cosmovisión, ¿verdad? La cosmogonía son las creencias esenciales, de dónde viene el mundo, de dónde vienen los animales, las plantas, la humanidad. Y se transmite con prácticas y con mitos.
Y todos tenemos una cosmogonía, no nada más los indígenas que viven por ahí alejados en quién sabe qué estado, todos tenemos una cosmogonía, una ideología. Y lo transmitimos con prácticas y nuestros mitos. Entonces voy a darles el ejemplo de un mito náhuatl bastante conocido, que es que los dioses crearon a los seres humanos a partir de masa de maíz. Lo que casi nadie sabe es cómo termina este mito. Y este mito termina con dos comandos que le dio la humanidad, las divinidades, esta pareja de ancianos, a la humanidad. Y le dijo, sí, te doy el maíz y te doy tu cuerpo y te doy tu vida, pero tienes que hacer dos cosas: contar el tiempo y proveer el sustento. Y quiero que se los aprendan, porque los mitos son la esencia fundamental que define lo que debe de ser. Y creo que esta pareja primigenia que dio origen a la humanidad no se equivocó. Hay que contar el tiempo y hay que proveer el sustento. Y voy a tratarlo de explicar. El primer mandato, ¿cuál es su alcance en la realidad? Que es contar el tiempo, es esencial para procurar sustento. Requiere observar y compartir saberes para tener éxito y cosechar cultivos de temporal. En el 70% del área sembrada con maíz en México se usan semillas nativas y solo lluvia de temporal, sin riego, a merced del clima. Determinar entonces las fechas correctas de siembra es producto del conocimiento empírico comunitario y es para mí una proeza monumental. Con prácticas biológicas y culturales, los campesinos proveen de diversos alimentos sanos al 70% de la población más pobre del mundo, y esto casi nadie lo sabe. Esto nos lo ocultan sistemáticamente los que cuentan la historia de nuestro mundo, porque nosotros no la contamos. Ahora, ¿qué otra manifestación tiene esta cosmogonía? Entre los nahuas, el tequio es el trabajo gratuito. Se organizan, hagan de cuenta, en desquite. Yo ayudo a mi vecino y el vecino me ayuda. Ayudo a mi compadre o a mi pariente y él me ayuda. Pero también ayudo a mi comunidad a trazar guardarrayas para prevenir que se quemen las milpas. Y con tequio, los miembros de estas comunidades nahuas de Tepoztlán, que fueron las que yo conocí, trabajan para ayudar a sus encargados del sistema de cargos a organizar la vida social y religiosa. Es decir, organizan a hacer los ritos de petición a los señores del viento, de las nubes, del rayo, ayudan a hacer las peregrinaciones y las fiestas donde recuerdan lo ocurrido y lo hecho por los ancestros y agradecen a los dioses y santos patrones. Y así generan alegría, sentido de pertenencia. ¿A qué? A una comunidad que se mantiene con el esfuerzo de todos. Estas tradiciones fortalecen los lazos comunitarios, el cariño a la región y la conciencia de los bienes naturales que los sostienen a todos. Tradición, pues, es, y no es mi definición, es la de un campesino náhuatl, tradición es todo aquello que da sentido al presente. Siento mucho no poder mostrar el mapa de las variedades de maíz en todo México, que es centro de diversificación y de origen del maíz, al igual que Centroamérica. Pero los alcances de esta vida de los pueblos guardianes con esas prácticas han hecho posible el enorme logro agricultural de cientos de variedades de maíz adaptadas a cada sitio a lo largo y ancho del país. Cada una de ellas con competencia completa para medrar en su nicho. Y es posible porque los campesinos intercambian sus semillas con sus vecinos para asegurarse que sus plantíos son inseminados con el mejor polen de maíz. Me queda un minuto y voy a terminar con la teoría biocultural, porque el tema de mi intervención, para dar lugar a las ponencias de mis compañeros de panel, es ¿de dónde fregados los derechos bioculturales? Esta teoría surgió en la antropología en los 60s y fue revolucionaria porque por primera vez en la vida concibió a la humanidad como cuerpo, como parte de una región, como parte de una población y como productor de saberes. Y esto fue un parteaguas en la antropología física.
y advirtieron en el año del 68 que teníamos que aprender lo más posible de las poblaciones en peligro biocultural. ¿Y a quién se referían? A campesinos, a cazadores, a recolectores, a pescadores, que todavía hoy están vivos en todos los continentes, porque ellos condensan nuestro pasado evolutivo y sintetizan prehistoria e historia humana. Entonces, de acuerdo a los llamados de las Naciones Unidas a el tema de esta cumbre, quiero terminar en penúltimo lugar, decir una sugerencia sencilla para aumentar nuestra percepción biocultural y nuestra conciencia biocultural. Y esta es cambiar la manera de decir las cosas, ciertas cosas, y dejar de decir usos y costumbres y más bien decir tradiciones. Dejar de decir recursos naturales y más bien decir bienes de la naturaleza. Dejar de decir autoridades para decir funcionarios o servidores públicos. Y así varios ejemplos. Entonces, en último, ¿en qué te incumben a ti y a mí y a todos nosotros y a cualquier profesión estos derechos bioculturales? Bueno, nos incumben porque son los de los recolectores, los agricultores primarios, porque con su trabajo transgeneracional nos han dado y nos siguen proveyendo de maíces y otros granos diversos indispensables para nuestra sobrevivencia. Son los derechos que se refieren al trabajo y formas de vida de los guardianes de las semillas y la diversidad biológica y cultural. Entonces los invito a escuchar a mis compañeros. Muchísimas gracias, doctora Ana. Por favor, Salomón Basbás, adelante. Muchas gracias Claudia por este esfuerzo extraordinario. Es un gusto estar aquí en la Ibero, mi alma mater, parte de, pero bueno, yo quisiera comenzar con una paradoja impresionante que es de nuestros tiempos y que es en este mundo al revés, en esta humanidad, ser pro natura es ser contracultura y es una terrible tontería. O sea, resulta que los que cuidan la naturaleza están contra el progreso, los que cuidan el futuro están contra el presente. Y es increíble la cantidad de personas que han muerto defendiendo la naturaleza, que están señaladas actualmente en un mundo totalmente polarizado, donde el que cuida la naturaleza es el malo y el que viene con el tractor es el bueno. Y eso es una paradoja de nuestros tiempos que no nos permite avanzar en una visión de unidad y global. En ese sentido, los pueblos indígenas pues en muchos casos han sido la carne de cañón y en muchos casos son los que están a primera línea de la resistencia, de una resistencia por cuidar sus territorios, por cuidar el medio ambiente que nos afecta a todos. Y en ese sentido, y luego venimos muchos a decir, ahora vamos a rescatar a los pueblos indígenas, lo cual es otra paradoja estúpida de nuestro tiempo, porque los que nos vienen a rescatar son ellos, con sus valores, con su conocimiento de la madre tierra, con su conocimiento del cosmos y de cómo se mantienen todos los animales. Y en ese sentido, yo quisiera decir que el hombre no es el único animal que piensa, pero sí es el único animal que piensa que no es animal. Y en ese sentido, pues caemos todos en una superioridad moral ante la naturaleza que no nos corresponde, porque somos parte de la naturaleza, porque sin maíz, sin agua, sin animales, no podemos existir. Los custodios vigilantes de la naturaleza, de al menos una cuarta parte de la tierra del planeta, son los pueblos indígenas. Sin embargo, y como bien lo dijeron usted en el panel anterior, lamentablemente ya no son los dueños de su territorio. Llega la ANP y se vuelve la dueña del territorio. Llegan los grandes latifundios a comprar tierras y tierras y tierras habitadas por indígenas
o gente de siglos atrás, y ahora tienen ellos, los pueblos indígenas, los que viven ahí, que pagar para sembrar. Y esa es otra paradoja totalmente ridícula que vivimos en nuestros tiempos, con la naturaleza y de sabernos parte de, no dueños de, porque el hombre sigue creyendo que es el amo y señor de la naturaleza, pero pues nosotros sabemos que la naturaleza es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En ese sentido, los derechos de la naturaleza y sus guardianes, y repito, los más pobres, los más perseguidos, en muchos casos, y me refiero a acosados económicamente, socialmente, en una cuestión de discriminación, son las poblaciones indígenas, que son las que defienden los valores de todos nosotros. Y eso ya no lo podemos seguir permitiendo y seguir creciendo. Por eso hay que cambiar el lenguaje, por eso hay que cambiar el paradigma, por eso hay que entender y a vernos horizontales y dejarnos de ver uno arriba u otro abajo. Bueno, podemos ver para arriba cuando vemos a los voladores de Papantla y entonces darnos cuenta de que ahí hay una relación importante con el cosmos y que nosotros estamos abajo. En ese sentido, en la ONU y en la UNESCO ya se reconocen ciertos derechos, y veo una cuestión a través del patrimonio que puede ser muy importante para la salvaguarda de la naturaleza. Y voy a decir rápidamente como el caso Calaguaya, que es el caso Calaguaya, es un grupo de Bolivia que su cosmovisión andina, ellos son médicos tradicionales y recolectores. Entonces se hacen un expediente para que sea nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, en Patrimonio Cultural Inmaterial, la medicina Calaguaya. Dicen, ay, bueno, pues padrísimo, ya les damos el nombramiento, ¿no? Y les dan el nombramiento y al año o a los 2 años se dan cuenta de que el lugar en estas montañas donde están recolectando, pues se está depredando. Entonces dicen, bueno, pues ¿de qué sirve ser tan bueno en medicina tradicional si no tengo la medicina? Entonces, a través de ese nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial, se logra que las montañas, estas montañas del territorio de Calaguaya, se nombren también Patrimonio Natural de la Humanidad. Entonces, esta doble combinación nos permite, por un lado, cuidar los saberes ancestrales, preservarlos, pero por otro lado también preservar la naturaleza. Y esto yo creo que sucede en muchas partes que puede suceder en muchas partes del mundo, es otro camino, pero que le da estos derechos a la naturaleza. Y solo rápidamente, para entrar también en el tema de la milpa, porque la milpa, en todos los casos que ha habido derechos de la naturaleza, hay un sujeto, a veces el río, a veces es una montaña, en los cuales han sido nombrados. Yo creo que en México la milpa puede ser esa gran especie, esa gran ser que nos permita a todos valorar esos derechos y que sirva como punta de lanza para los derechos de la naturaleza en todo el territorio. Ya después hablaremos de la milpa y de todos estos proyectos tan increíbles como se están haciendo, por ejemplo, la milpa como Sistema Inteligente del Patrimonio Agrícola Mundial, el CIPAM que hizo Yucatán, pero la milpa no solo es por los valores que tiene en relación a la naturaleza, también es por los saberes milenarios que se mantienen y que han pasado de generación en generación y que han permitido tener una población increíblemente sana, aunque los más jóvenes se están perdiendo, pero increíblemente sana en espíritu, en salud propia y en salud social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salomón, por esto tan importante. Y ahora le doy la palabra a José Antonio Foronda. Por favor, José Antonio.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento y por la asistencia de todos los presentes y virtualmente conectados. Como abogado me va a tocar hablar de un aspecto jurídico concreto sobre este bloque tan rico, tan multifactorial, y concretamente voy a aterrizarlo de manera informativa en el marco jurídico internacional de un tema central que tiene que ver con todos estos elementos conceptuales que como introducción nos dieron los dos ponentes anteriores, que tiene que ver con el derecho a la alimentación, pero fundamentalmente con el derecho a la alimentación como un derecho humano. Lo voy a hacer brevemente porque también quiero cerrar con un comentario personal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, nos establece el derecho a la alimentación incorporado como un derecho humano. Este derecho a la alimentación tiene una jerarquía del derecho a la vida, como el derecho al movimiento, a la expresión libre y voluntaria. En el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Políticos, Sociales, también se habla de un derecho a la alimentación adecuada. Y este pacto especifica un derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Aquí van apareciendo algunos elementos del derecho humano a la alimentación, como es el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de una alimentación con calidad. Asimismo, en el Protocolo de San Salvador, en su artículo 12, se habla del derecho que tienen las personas a una nutrición adecuada. En el sistema internacional y regional de derechos humanos se tiene una serie de instrumentos jurídicos internacionales, pero hay tres medulares que van en la línea del tema que nos ocupa. El primero sería la Observación General número 12 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales. El segundo serían los informes y recomendaciones de relatores especiales en la materia y del propio comité, y las directrices voluntarias aprobadas por la FAO en noviembre de 2004. De estos instrumentos, de manera también muy sucinta, se derivan una serie de conceptos, como es el tema de la seguridad alimentaria, que vendría a ser un corolario del derecho a la alimentación a la seguridad alimentaria. Asimismo, la observación número 12 del DEX, o sea, los derechos económicos, sociales, culturales, nos indica el derecho a una alimentación adecuada que se ejerce respecto de todo hombre, mujer o niño y que tenga un acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada y a los medios a obtenerlo. De igual manera, tenemos también, ya en la parte legislativa, que entiendo que es un tema que va a abordar el ponente siguiente, una ley marco hecho desde el Parlamento Latino, una ley de carácter supranacional, que se llama Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Este es un primer marco legislativo que reconoce el derecho a la alimentación desde una esfera supranacional y le da así una fuerza de mayor instrumentalización a estas declaraciones universales de los derechos humanos, al pacto al que he hecho referencia y a una serie de documentos internacionales. No es coincidente que haya sido el llamado Parlatino, el Parlamento Latinoamericano del cual México forma parte, el que haya tenido un rol protagónico en la creación del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, que nació en el año 2009. Asimismo, tenemos una Conferencia Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas celebrada en Roma, en donde se adapta un compromiso internacional sobre la seguridad alimentaria mundial. Y finalmente, para no cansarlos con tantas leyes, pero que son importantes tenerlas o tratados como referencia, existe una última declaración de la Comunidad de Estados Americanos y el Caribe, de la CELAC, un mecanismo regional, de un compromiso a promover la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras poblaciones. Y quiero hacer un par de comentarios a dos temas que se han tratado aquí que tienen que ver con el tema que nos ocupa. Uno tiene que ver con el aspecto del famoso Acuerdo de Escazú, que han abordado tanto la compañera que se refirió virtualmente como el abogado que nos presidió aquí la palabra en el panel anterior. Es un mandato del derecho internacional el hecho de no ver los aspectos de materia ambiental de manera especializadas, fraccionadas. El derecho de Escazú es el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe que hace una instrumentación de un principio de la Declaración de Río 92, que es el principio 10, que tiene tres elementos torales o vitales, que son el acceso a la información, que es un instrumento estratégico medular en este mundo globalizado,
un tema que nos ocupa y que es seguramente materia de esta misma reunión, que es la participación social. Todo esto que reclamamos, que hay un sinnúmero de leyes, un sinnúmero de tratados, pero que no se hacen práctica o no tienen una realidad, tiene que ver mucho con el empoderamiento y la participación que tenemos que hacer desde la sociedad civil como corresponsables con esta temática. Y lo último es el tema de la justicia ambiental. Pero hay un apartado muy importante y muy pertinente a lo que está pasando regionalmente en nuestra América Latina, que es en el sentido de que es el primer tratado o acuerdo internacional que tiene vinculación jurídica, o sea, es jurídicamente vinculante con el tema de la defensa a los defensores de los derechos humanos, que en lo particular siento que es un tema central, porque bien conocido es, al menos en nuestra región, y este es un tratado regional, repito, que una manera de desactivar la participación social o la manifestación de la inconformidad es criminalizando estos movimientos y lamentablemente pues asesinando, desapareciendo o metiendo presos a estos luchadores sociales. Asimismo, en el tema de la participación es un espacio que se abre para la sociedad civil respecto de una participación, pero una participación activa, no una participación como lo que hemos estado acostumbrados, que es un mero procedimiento formal, sino fundamentalmente en la toma de decisiones. Eso es bien importante tomar en cuenta como consecuencia de este Tratado de Escazú. Y en el tema del acceso a la información, en el término del artículo 6 constitucional mexicano, que tiene 3 aspectos, que tiene que ver con el acceso a los recursos materiales de la información, el derecho de réplica, pero algo muy importante que se nos olvida, que es la obligación correlativa del Estado de una información de calidad, ¿no? Entonces, este acuerdo de Escazú tiene poco que se ratificó aquí por el Senado y ya es ley y es derecho positivo, y nos abre dentro del marco jurídico nacional nuestro, el derecho positivo, una excelente oportunidad a partir de la reforma del 2011 de la Constitución en el tema de la convencionalidad, del control de convencionalidad. Nos quejamos mucho a veces de la inoperancia del derecho, de las sentencias como el caso de Chimalapas que nos contaba Miguel Ángel, de que ahí está una sentencia realmente emblemática que rompe paradigmas, pero el tema y el reto es cómo lo hacemos cumplir. Con este tema de control de convencionalidad, pues todos los tratados y acuerdos internacionales que México ha suscrito y el Senado ha ratificado se convierten en derecho positivo. Y finalmente quiero también dejar como una interrogante, y seguramente en las próximas participaciones vamos a poderlo aclarar, o en la sesión de la tarde, que es la mesa de trabajo sobre la creación de los tribunales ambientales, desde dónde queremos abordar el tema de la justicia ambiental. Desde este derecho formal positivo que tenemos y que mucho nos ha exhibido su inoperancia, o desde una perspectiva de un derecho emergente, contrahegemónico, que haga uso de otras fuentes del derecho, no necesariamente de la ley, que sí es cierto, tenemos un derecho escrito, pero la ley no es la única fuente. Están los usos y costumbres, que así se llaman en términos jurídicos, está la doctrina, está la jurisprudencia, está el derecho comparado, está el jus cogens, que es la costumbre internacional, y precisamente, vuelvo a la reforma del 2011, esta oportunidad de la convencionalidad nos abre una puerta muy exquisita para darle rienda suelta a la imaginación y poder plantear desde otro ángulo, quizás desde abajo, de los propios actores sociales, las formas de crear iniciativas de leyes, de hacer contraloría social con nuestros legisladores, de darle seguimiento y también de evaluar con indicadores mensurables los impactos tanto de desempeño como de efectividad de la ley y no dejarlo nomás en lo que se llama un fetichismo de normas. Alguien lo decía, México firma todos los tratados habidos y por haber, todas las cláusulas democráticas que vienen en los tratados de libre comercio, pero son en la práctica muchas veces letra muerta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Y ahora le doy la palabra al diputado Max. Adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Creo que no se escucha. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo me voy a referir a la Ley de Fomento y Protección a Maíz Nativo, una ley que aprobamos recientemente y que es vigente ya en el Estado de México a partir del mes pasado, que es la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Biocultural Alimentario del Estado de México.
Primeramente quiero decirles que desde luego también nosotros hemos sido, además de promotores, presentantes de esta iniciativa que ya es ley, también de una reforma constitucional a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de México para reconocer los derechos de la naturaleza al mismo nivel que los derechos humanos. La iniciativa constitucional fue aprobada en el Congreso local, remitida a la Cámara de Diputados Federal y esta la remitió para su análisis y discusión a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y ahí está guardadita en la congeladora. En la iniciativa sobre la reforma constitucional de la Constitución del Estado de México hay un proceso abierto para crear una nueva Constitución en el Estado de México y forma parte de las iniciativas que también guardan ese proceso. Y esta Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo como Patrimonio Biocultural y Alimentario del Estado de México, pues trata de armonizar con la ley federal que hace algunos años también ya se aprobó en el Congreso Federal y que dejó la puerta abierta para que cada Congreso local pueda hacer lo propio en su ámbito de competencia. Así, se aprobó esta ley que se conforma por 25 artículos, 8 capítulos y bueno, tiene un apartado de disposiciones generales, habla de la necesidad de conformar un consejo del maíz nativo en el Estado de México, establece la necesidad de que se creen programas y acciones integrales para el fomento y protección del maíz nativo en el Estado de México, un apartado referente a la necesidad de integrar un inventario y un catálogo de semillas nativas en el Estado de México y le deja esta tarea al ICAMEX, un instituto de investigación que por cierto tiene un importante banco de germoplasma de todo el maíz nativo en el Estado de México, pero también deja a salvo la posibilidad de que las comunidades puedan crear sus bancos de semillas a nivel comunitario con la asistencia técnica del ICAMEX. Tiene un apartado para establecer un directorio de las personas productoras y guardianes de los maíces nativos, un padrón de todos los investigadores, técnicos, científicos comprometidos con los maíces nativos y finalmente establece medidas graduales en coordinación con la autoridad federal para ir pues depurando, eliminando el uso de agroquímicos y fertilizantes que dañan al medio ambiente, a la naturaleza. Quiero decirles que fue difícil que esta iniciativa fuese aprobada porque siempre se contraponen intereses, sobre todo de las empresas que piensan que una ley de esta naturaleza puede afectar sus negocios. En el Estado de México se cultivan más de 500,000 hectáreas de maíz y de estas casi el 90% son de maíces nativos, en su mayoría en minifundios, en parcelas que no rebasan las 5 hectáreas. Y es importante decir también que la ley pues no se contrapone con el uso de semillas híbridas o mejoradas, pero sí establece la prohibición de acuerdo a la ley general o a la autoridad federal, la prohibición de semillas transgénicas. Una de las empresas que se opusieron a los términos que veníamos manejando y utilizando,
pues fueron las empresas harineras, ¿verdad? Ellos decían que si no se consideraban ciertas observaciones que ellos hacían, sus industrias se verían afectadas y los casi 6,000 empleos que generaban en el Estado de México. Y nosotros les decíamos, bueno, sí, nosotros lo que queremos es no afectar sus grandes ganancias que tienen y los empleos generados, pero nosotros lo que queremos proteger también es el patrimonio biocultural de más de 300,000 productores y guardianes de las semillas nativas y desde luego el interés general y el derecho a la alimentación sana, nutritiva de los mexiquenses y de los mexicanos. De tal suerte que tenemos que legislar para la mayoría, también para la minoría, pero sobre todo para resguardar derechos profundos. Y pues ustedes saben que las empresas harineras en nuestro país pues son un monopsonio, ellos establecen los precios del maíz en el país y hay una que casi es la que maneja prácticamente el 90% de la producción de harina de maíz. Las empresas semilleras promotoras de híbridos pues también se sienten afectadas porque dicen, bueno, es que si tú le das fomento principal al maíz nativo, pues van a dejar de comprarme mi semilla mejorada, que desde luego va vinculada con un paquete tecnológico de insumos, fertilizantes y pesticidas, herbicidas, que pues son ya el negocio redondo para estas empresas. Entonces, es una ley que ahora tenemos que hacer valer, y hacerla valer implica también que se vea reflejada de alguna manera en el presupuesto. En el Estado de México, el presupuesto anual son 315,000 millones de pesos. Para el campo solamente se destina el 0.8% para toda la actividad productiva. Entonces, no hay compromiso. Entonces, la ley tiene que llevarnos a establecer una estrategia respetando las prácticas ancestrales, pero agregando agroecología, técnicas distintas, para que puedan mejorarse de alguna manera los rendimientos por hectárea, la calidad del suelo, etcétera, con los campesinos en nuestra entidad. Y la propia ley pues habla de todo este proceso. ¿Cómo surge esta ley? Pues tiene también que surgir no de un capricho del ponente, sino de una legitimidad exigida desde la sociedad, en este caso desde los campesinos. Hicimos un proceso de parlamento abierto con científicos, con pueblos indígenas del Estado de México, productores, en fin. Y lo que valorábamos es, el maíz tiene un valor intrínseco biocultural en sí mismo para nuestra sociedad y que le da identidad al Estado de México y a nuestra nación. Además, el maíz nativo tiene en ese valor intrínseco almacenada, acumulada en su germoplasma, en su historia genética, la respuesta a la resistencia del cambio climático. Y por esa razón es importantísimo que esté protegido por una ley. En ese sentido, esta ley es perfectible, es el primer paso, pero creo que es un gran paso y es muy importante para el Estado de México y en la ruta de los derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Max, y de verdad, un gusto también que nos hables de esta propuesta. Y ahora le doy la palabra a Luis Arturo Carrillo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Soy Arturo Carrillo. Gracias, Claudia, gracias a todos por estar acá. Yo resido en la península de Yucatán, en donde hay muchos problemas. Les voy a leer un párrafo que escribí hace algunos meses,
que es lo que va a dar entrada a lo que voy a platicar. El desarrollo concebido desde una visión ajena a las comunidades indígenas ha puesto en peligro su esencia y forma de vida. La visión dominante intenta implantar un modelo desarrollista y uniformador que atenta contra uno de los principios básicos de la existencia, que es la diversidad. En la península de Yucatán, como todos ustedes saben, está poblada por los mayas, es territorio maya. Hay mayas por todos lados, hay mayas en el campo, hay mayas en las ciudades, hay mayas en la costa, y ellos no hablan de bioculturalidad, ellos la viven, ellos no reflexionan sobre la bioculturalidad, ellos la hacen todos los días. ¿Cómo la hacen? Si tú vas a una casa, ellos agarran un plátano de la mata de plátano que tienen ahí, se lo comen y tiran a su patio la cáscara y llegan las gallinas y se la comen, que luego ponen un huevo que los mayas se comen y la cáscara, el cascarón, lo tiran a las plantas que les echa calcio y brotan plantas que se vuelven a comer y van a la selva y agarran madera y con eso hacen su fogata para cocinar de cosas que producen ahí mismo. Y si tú les preguntas, oye, dame un rollo sobre la bioculturalidad, no tienen idea qué es, pero la viven 24 horas, 24/7. Y en esa península en donde está tan vivo esto, este modelo aplastante está vivo y es eficaz. Les voy a platicar la historia de una empresa, Monsanto, que todos la conocen, que junto con el gobierno federal, empresarios mexicanos, científicos mexicanos, se les ocurrió la maravillosa idea de llenar la península de Yucatán de soya transgénica. Obviamente nosotros, mayas, allá la península es la región apícola más importante del mundo, producimos 20,000 toneladas, bueno, yo, el sector apícola, y eso afectaría gravemente la producción de miel, que está vinculada a su forma de vida, porque dentro de esa bioculturalidad las abejas son parte de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, para no hacerles largo el cuento, este megaproyecto tenía que consultarse de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, no se consultó y le preguntamos a Ariel Álvarez, doctor en biotecnología molecular, en aquel entonces secretario general de la CIBIOGEM, que por qué no habían hecho la consulta a los pueblos indígenas, y nos dijo, bueno, lo que pasa es que no tenemos, y en oficio, no crean que así verbalmente, en oficio, lo que pasa es que no tenemos información de que en los polígonos en los que entregamos los permisos para soya transgénica hubiera comunidades indígenas. Los polígonos en donde se entregó el permiso abarcan la mitad de la península de Yucatán y dentro de ellos está Uxmal, Labná, Cabá, Sayil y todas estas zonas arqueológicas mayas que seguramente este doctor piensa que las edificaron los extraterrestres porque dice que ahí no hay mayas, ¿no? Entonces, pusimos un montón de amparos, todos llegaron a la Suprema Corte, todos los ganamos, pero los ganamos y no porque lo que dijo la Suprema Corte fue que se haga la consulta y que se detenga el permiso de Monsanto. En tanto se hace la consulta y cuando tengamos el resultado de la consulta, independientemente de que los mayas digan que sí quieren o no quieren, pues queda en libertad decisoria el Senacica para ratificar o no el permiso. Es decir, aquí está su consulta, mayas, Monsanto, espérame 15 minutos y ahí va tu permiso después, ¿no? Logramos detenerla por otra vía que no vale la pena comentar ahorita, pero el permiso ya está muerto hace 6 meses, logramos matarlo de raíz. Pero no se acaban las amenazas, hay junto a los OGM están las megagranjas de cerdos, parques eólicos,
celdas solares que arrebatan predios, deforestación, megaproyectos. Y lo que les quiero decir, y el mensaje de hoy, es el siguiente. Efectivamente, en la ruralidad, en el campo, hay cualquier cantidad de amenazas y de males, pero creo que estos males y estos daños no solo suceden en la ruralidad. También somos aquí, nosotros, los que reproducimos, los que nutrimos y los que demandamos ese modelo uniformador y desarrollista, que devasta comunidades y naturaleza. Yo no me siento con ninguna autoridad moral de estar aquí. Este año he tomado 20 vuelos y desde que tomé el primero consumí mi cuota anual de emisión sostenible de dióxido de carbono. Es decir, ya me quemé mi cuota sostenible de los próximos 20 años. Yo no debería emitir un solo kilo más de dióxido de carbono y la verdad está pésimo. Y yo digo, está a todo dar estar aquí, pero está pésimo porque soy yo quien reproduce este modelo uniformador, contaminador y desarrollista. A nuestras reuniones de lucha contra los OGM, que éramos 8 personas que coordinábamos todo, llegábamos 8 personas en 7 autos. Y yo lo que diría es que, como comentaron ayer, el concepto de desarrollo sostenible es contradictorio. Tal vez deberíamos permitir, impulsar que la conquista cultural fluyera en el sentido contrario en el que ha fluido los últimos 15 años y dejar que el pensamiento, la cosmogonía indígena, nos penetre y nos conquiste. Vivir más bioculturalmente cada uno de nosotros. Por acá mencionaban que ahora los mayas y los indígenas, y efectivamente lo sé porque soy arquitecto, yo intenté hacer un proyecto de arquitectura, rescate de la Casa Maya, y fui a las comunidades mayas a ofrecer, y ningún maya me dijo, todos me dijeron, estás loco, o sea, como que Casa Maya, queremos techos de material, lo mismo que decían por allá, y eso es incongruente, pero no es menos incongruente que estar en este tremendo auditorio maravilloso con todas las comunidades, con un sol de mediodía que ilumina suficientemente bien y con un techo padrísimo que nos tapa esa luz y que tenemos que prender la luz artificial. Haciendo un muy mal ejemplo para una cumbre de la Madre Tierra. A ver si la próxima la organizamos allá afuera en el jardín y no tendríamos que prender las luces, ¿no? Entonces, me parece que si la posmodernidad debería aportar algo, es la revitalización de los fundamentos ancestrales de existencia, pero que esa revitalización no solo se hiciera en las vacas de mi compadre, sino en nuestra propia carne. Y tal vez hay que hacer de cada uno de nosotros y de nosotras una persona con una vida y que sea esta un área biocultural protegida por nosotros mismos. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Arturo Carrillo. Por favor, Julia Álvarez, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Yo estoy acá invitada para hablar de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Soy parte del equipo jurídico que llevamos en tribunales esta batalla y bueno, pues les voy a contar un poquito
en dónde estamos parados. Sin antes, bueno, agradecerle mucho a Claudia y a los organizadores y organizadoras de este evento por la invitación y por todo el esfuerzo para que estemos hoy aquí. Bueno, esta es una acción colectiva, no sé si algunos o algunas sepan qué es una acción colectiva, es una figura legal consagrada en el marco jurídico mexicano hace no tantos años, que permite, por medio de una colectividad, emprender un camino jurídico. En el año 2013, una colectividad de más de 30 personas integradas por activistas, científicos, abogados, abogadas, en fin, campesinos, campesinas, artistas, todo tipo de personas interesadas en la conservación de nuestros maíces. Interpusimos esta acción colectiva, aquí está por ejemplo Katy, que es parte de la colectividad, Ana y varias otras que son parte de esta colectividad. Interpusimos una acción colectiva en julio del 2013, en la cual demandábamos a Monsanto, a Syngenta, a Dow, AgroSciences, a PHI México y a lo que en su momento era la Secretaría de Agricultura, a Zagarpa y a la Semarnat. Todos ellos estaban demandados por esta acción colectiva porque queríamos y seguimos queriendo que los tribunales federales declaren que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud y los derechos culturales. Y bueno, finalmente el objetivo último de esta acción colectiva, de este juicio contra el maíz transgénico en México, es que se denieguen de manera definitiva todos los permisos de siembra de maíz transgénico en México. Y lo digo de manera definitiva porque desde el 2016, en realidad, en México no está permitida la siembra de maíz transgénico gracias a este juicio. Entonces, llevamos ya en realidad 6 años en los cuales no se pueden otorgar permisos de siembra de maíz transgénico, salvo en fase experimental. Sin embargo, las empresas no se han atrevido a pedirlo de esta manera. Entonces, bueno, esa es otra discusión, pero eso nos da a entender pues que básicamente les interesa sembrar para uso comercial, no les interesa sembrar para uso de investigación científica. Entonces, bueno, desde hace 6 años, gracias a la medida cautelar, está detenida la liberación de permisos para siembra de maíz transgénico en México a nivel nacional. Esta es una acción, este es un juicio que se libra en sede federal. Entonces, bueno, este juicio aplica para todo el país, para todo el territorio mexicano. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? El juicio se divide para no abogados y abogadas, se divide en 2 principalmente, en el juicio principal y en la medida cautelar. Básicamente se piensa de esta manera porque la medida cautelar, en lógica abogadil, lo que decimos es, si de aquí a que se libra el juicio principal, que imagínense, casi 10 años después no se ha resuelto de manera definitiva el juicio, de aquí a que se resuelve el juicio principal, si tú permites que se sigan o que se otorguen permisos de liberación de siembra de maíz transgénico en México, entonces en lo que los tribunales resuelven, pues ya se contaminó todo el país, ¿no? Entonces, lo que sucede es que desde el inicio litigamos una medida cautelar. Y esa medida cautelar decía, en lo que tú decides si sí o si no, por lo menos permite que, por el principio precautorio, que no se liberen permisos de siembra de maíz transgénico en México. Entonces, en el juicio principal, superamos ya las etapas de admisión preliminar de la demanda, certificación de la demanda, porque la acción colectiva tiene sus propios retos, sobre todo en tribunales que no conocen muy bien esta figura legal. Superamos una N cantidad de juicios de amparo, en concreto 11 solo para la certificación. Y bueno, después de un ir y venir de alegatos contra todas estas empresas, que además en su momento, si bien la situación actual ha cambiado, en su momento litigaban juntos, eran como un bloque. O sea, la Zagarpa, lo que era en su momento la Zagarpa, la Semarnat y las empresas, litigaban juntos a tal grado
que nosotros lo sabíamos porque veíamos que en los escritos eran los mismos argumentos. Ahora nos enfrentamos a un escenario distinto porque el gobierno federal ha cambiado y en ese sentido el litigio ha cambiado y ya no litigan en conjunto, ya no litigan como un mismo bloque el gobierno y las empresas. Y bueno, pues en el juicio principal nos encontramos en la fase final del juicio, nos encontramos en una fase que el lenguaje de derecho se llama alegatos, que básicamente consiste en estructurar y ordenar todas las pruebas y argumentos jurídicos que hemos ido develando durante el juicio para demostrar nuestras pretensiones y de tal manera pues que la autoridad judicial, por ahí Ana decía que no hablemos de autoridad, el juez principal del juicio emita una sentencia de primera instancia. Básicamente en ese momento estamos, en el momento de alegatos, que es la etapa final del juicio. Y en la medida cautelar, ¿en qué estamos? En la medida cautelar, justamente hace un año, el 13 de octubre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano de máxima jerarquía en nuestro país en temas judiciales, determinó de manera definitiva que no se podían emitir de manera cautelar permisos para liberación de siembra de maíz transgénico en México. Entonces, por lo menos, la medida cautelar está firme desde octubre del año pasado, aunque desde el octubre del 2016 existe esta medida cautelar, pero también la contraparte la estaba litigando. A partir de octubre del 2021 queda de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia dicho que no se puede emitir permisos de liberación de siembra. Entonces, bueno, porque ya estoy llegando a la parte final de esta exposición, pues solo decirles que pese a que es un juicio emblemático, es un juicio muy importante, todas y todos estamos representados en ese juicio, no solo la colectividad, es decir, nosotros hablamos de una colectividad ampliada que incluye a todos los consumidores y consumidoras, a todos los que consumamos maíz, a todos. Incluso nosotros argumentamos con los jueces y juezas, magistrados, ministros, incluso con los abogados de la contraparte, cuando nos encontramos en audiencias, les decimos, este juicio también los representa a ustedes. Representa a todas las personas que seamos consumidores o que nos interese simplemente que se preserve la diversidad biológica de maíces, que se preserve nuestro derecho a la alimentación y en ese sentido nos representa a todas y a todos los mexicanos. Entonces, bueno, esperamos que la sentencia de primera instancia llegue a buen puerto, confiamos en que así va a ser, confiamos en que el juez de primera instancia va a reconocer el papel histórico que tiene en sus manos para fallar de buena manera. Y si no fuera el caso, vamos a seguir litigando, dependiendo en qué sentido venga la resolución, pero vamos a seguir litigando en segunda instancia o hasta amparo. Pero de verdad confiamos en que la resolución de primera instancia llegue a buen puerto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia, y también deseamos lo mismo, que así sea. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas preparadas que, como lo hemos hecho en toda esta cumbre, son inquietudes que queremos preguntarles a los especialistas para que reflexionen con nosotros. Max Correa, ¿cuál consideras que ha sido la evolución legislativa hacia el reconocimiento de los derechos inherentes del maíz nativo y otros granos? Por favor, trataremos de ser breves para dar oportunidad al público que hagan preguntas. Sí, claro. Bueno, sin lugar a dudas, por lo que se ha dado cuenta aquí en el panel, el litigio estratégico que han llevado a cabo, pues ha sentado bases muy importantes para también armar la legislación a nivel federal y las legislaciones locales, en Chihuahua, en Sinaloa, donde son entidades que se siembran variedades híbridas, y que estas desplazaron a las variedades o han desplazado a varias variedades nativas, ya tienen también su legislación en materia de defensa de las variedades nativas de maíz. Un reto que enfrentamos ahora es con el tema de la ley de variedades vegetales,
porque sigue también por el otro lado, no solo los litigios estratégicos, sino también la legislación de quienes legislan con una visión de protección a los intereses neoliberales y de las empresas. Entonces, la ley de variedades vegetales que se está discutiendo está también tratando de proteger la patente de las semillas, ¿verdad?, de las empresas, y esto pues atenta contra las variedades de semillas nativas de todo tipo, de flores, medicinas, etcétera. Esa obsesión del interés capitalista de apropiarse de todo y decirse dueño de todo y con ello ganar a toda costa, ese es el tremendo reto que tenemos. Ahora se está discutiendo cómo también se legisla para eliminar el uso de glifosato, el uso de fertilizantes, el uso intensivo, con esta visión neoliberal que se tiene también desde la revolución, primero la revolución verde y luego ya con estas nuevas tecnologías, de privatizar todo y de esa visión antropocéntrica de que el hombre es el dueño de la naturaleza y de todo, y que le puedo poner mi patente. Ese es el reto que enfrentamos ahora en la legislación. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Max. Y ahora, Arturo Carrillo, ¿crees tú que al reconocer los derechos inherentes del maíz y otros granos podrían convertirse en una herramienta para combatir la problemática del hambre? Sí, yo creo que sí, eso lo vivo todos los días allá en la península. También coordino un proyecto aquí en Biopacal, coordinamos un proyecto de transición hacia la agricultura sustentable, sostenible. Y una de las cosas que hemos detectado es que los mayas cada vez utilizan menos su maíz nativo por la invasión, esta imposición casi del maíz híbrido. Maíz híbrido está en 1500 más o menos el costal, y es un maíz que tú puedes sembrar y te da, con las condiciones actuales de cambio climático y los suelos degradados, 5 toneladas por hectárea, cuando que la promesa son 16, 18. Y el maíz nativo te da 2, te da 1,5, pero el maíz híbrido no lo puedes reutilizar. Si lo vuelves a sembrar, lo que cosechas te da 0, ¿no? Te da 15 mazorcas. En cambio el maíz nativo no, el maíz nativo no lo tienen que comprar. Al maíz híbrido le tienes que poner cualquier cantidad de agrotóxicos porque no están desarrollados para cada uno de los lugares, y el maíz nativo no, está adaptado y se puede almacenar con métodos orgánicos, cosa que les cuesta 0, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudaría esto a paliar? Bueno, es no solo el maíz, es el frijol, es la miel, todo eso, todos esos productos que no pasen por esta cadena industrializada controlada por las transnacionales, y que por otro lado hubiera un fomento a la bioculturalidad, recuperar suelos, recuperar formas orgánicas de producir y elevar la productividad de los maíces nativos, que ya lo hicimos, que lo pasamos de 2 a 4 toneladas, o sea, ya no estamos tan lejos de las 5, gastando, poniendo 0 agrotóxicos y mostrando cómo se puede recuperar la fabricación de bioinsumos para la sostenibilidad de eso, y entonces ellos tener para siempre las semillas, como lo han hecho desde hace miles de años, su propia generación de alimentos, ¿no? Sin depender de costales de maíz de Calp, de Monsanto o Cristo de Bayer, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Arturo, por responder esto. Y ahora, Julia, ¿cuál crees que sería la mejor defensa para proteger al maíz nativo de transgénicos, de acuerdo a tu experiencia, de todo lo que nos has compartido? Pues la mejor forma de protegerlo, una es consumiéndolo, 2 es sembrándolo. La mejor forma de conservar las semillas es sembrándolas. Los bancos de semilla juegan un rol importante,
pero no hay mejor manera que sembrándola en el campo. Pues 3, con información, como en todo, ¿no? Lo decían en la mesa pasada, la información es la clave, y por eso, por la lucha de la trascendencia de lo que se dice en los medios de comunicación. Y eso, se me ocurre sobre todo esas formas, consumiéndolo y no dejando… Y sí, como decía Katy en la mesa anterior, ser muy conscientes del poder que tenemos como en la decisión de compra como consumidores, ¿no? Saber dónde, por qué y a quién le consumimos. O sea, no sé si ustedes sepan de dónde son las tortillas que consumen, o si es que todavía consumen tortillas todos los días, o los tlacoyos, o los elotes, los esquites, el maíz que viene, que es, está como en nuestro ADN, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez se lo han consultado, alguna vez han pensado de dónde viene lo que consumen. Y por ahí hay una frase que a mí me encanta, que dice, no hay acto más trascendente que el decidir a quién, por qué y qué comemos por lo menos 3 veces al día que consumimos alimentos. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Y ahora, Salomón, ¿cuál ha sido el alcance de la cosmovisión de las comunidades indígenas para avanzar hacia el reconocimiento y la implementación de los derechos de la naturaleza en México? Bueno, como bien dijo Arturo, las comunidades viven los derechos de la naturaleza. Y yo creo que aquí hay un grito de 500 años que tenía pocos oídos que querían escuchar. Hoy, afortunadamente, somos mucho más los que queremos escuchar, y esto puede tener una trascendencia importantísima. Todos los ríos y lugares que se han nombrado ya como sujetos de derecho han sido precedidos por una lucha y resistencia indígena, y eso es muy importante. En mi punto personal de ver las cosas, este pensamiento de los pueblos indígenas, estos valores de cuidado de la naturaleza, de reverencia a las deidades, de familia, de autosustentabilidad, son justamente la pieza que le falta al rompecabezas global del pensamiento global. O sea, los hindús le han dado espiritualidad, los europeos les han dado esta fortaleza en el progreso, falta esa llave de los pueblos indígenas, estos valores para que se ha metido en todo el pensamiento global, que sí se vale el progreso, pero siempre con respeto al entorno, al medio ambiente y de una manera justa para las comunidades que viven ahí. Y gracias a esta cosmovisión, aunque no se lo vea como cosmovisión o derechos, se han protegido grandes territorios de la Madre Tierra, nos han enseñado a valorar la importancia de la Madre Tierra como ser vivo y a encontrar nuestro lugar en el mundo, no como dueños, sino como parte de todo un sistema. Nos han enseñado a través de sus saberes al buen vivir, a una forma de pensamiento propia que fortalece nuestra existencia y nuestra convivencia y que provoca la cohesión social, pero también la cohesión ambiental entre nosotros, entre los seres humanos y la tierra. Y gracias a todo este trabajo se ha salvaguardado la tierra, pero también se ha salvaguardado el patrimonio, las tradiciones, las ceremonias, los valores y las fiestas patronales. O sea, se han preservado las culturas, se han preservado también nuestros pensamientos y nuestras mentes. Y esta cultura de estas personas que cuidan el medio ambiente y estas poblaciones, pues son unas culturas de paz y de armonía. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. Ana María, ¿qué piensas sobre la importancia de la preservación del entorno natural como característica fundamental
de la identidad cultural de los pueblos originarios y comunidades indígenas y piedra angular para el reconocimiento de su libre autodeterminación y autonomía por parte del Estado? Pienso que es correcto. Si le quitas el signo de interrogación a la oración que acabas de decir, es exactamente eso. El territorio es piedra angular de la existencia de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los pueblos nahuas de Tepoztlán, que son los que yo conozco, forman parte de una gran región ceremonial que se extiende desde el sur de Xochimilco hasta Chalma, ¿no? Entonces, las cuevas, las cimas, los manantiales, los cauces, las barrancas, cada uno de estos sitios tiene una importancia, tiene un nombre, y son regiones ceremoniales y hay un profundo afecto a estas cimas, estas ermitas, estas cañadas, estos manantiales, estas cuevas, porque son lugares donde reside una entidad del trueno o del rayo o del agua que es protectora y sin la cual no se puede sembrar maíz con éxito así en temporal. Cada uno de estos lugares en el territorio se transforma en un lugar de inagotable fuerza y permite comunicarse con lo sagrado. A mí me decían que por qué no decía yo Madre Tierra, pues yo quisiera decir Gran Espíritu Tierra sin darle un género femenino o masculino, y adoro a las madres, no tengo problemas si le seguimos diciendo Madre Tierra, pues. La cosa es que nuestra tierra donde vivimos nos permite estar en comunión con lo que es sagrado, y para los pueblos indígenas su territorio es sagrado, y como nos recordó Miguel Ángel García, más de la mitad del territorio de esta región donde vivimos son áreas de conservación y son propiedad de comunidades indígenas, y se nos olvida. Y como nos recordó, o yo sé por el Estado de México, Max Correa, el Estado de México es tal vez el segundo productor de maíz de México, o sea, ¿no? Entonces, no sabemos ni dónde estamos parados, pero el territorio es nuestro hogar. Muchísimas gracias, Ana María. Y por último, José Antonio Foronda, al día de ayer, nada más para dar un antecedente, el día de ayer hablamos mucho sobre los tutores o guardianes legales de la naturaleza. Así que, ¿cuál es para ti la viabilidad de esta figura legal de tutor o guardián de la naturaleza para proteger y garantizar sus derechos fundamentales a existir, prosperar y evolucionar? Sí, me imagino que se habló mucho, no pude ver la reunión de ayer, pero me sorprendió la pregunta porque vi que ya estaba más por una experta contestada. Sin embargo, totalmente de acuerdo, más que en la palabra tutor, que me suena mucho al derecho civil clásico, yo estaría en la idea de los guardianes, ¿verdad? Y es evidente, y acá se ha dicho nuevamente, y creo que en todas las reuniones, que no hay mejor guardián de esto que los propios pueblos indígenas, aunque nuestras leyes también hablan de pueblos originarios, barrios, comunidades, bueno, toda la variedad variopinta que hay, que la legislación se ha encargado en este sentido de confundir y justaponer su naturaleza en muchos casos. Y las evidencias sobre esto pues son contundentes: la ubicación territorial del 80% en zonas de mayor biodiversidad, los territorios reconocidos como reservas indígenas, como principales barreras de la deforestación, por ejemplo, e inclusive constituyendo el 5% de la población mundial y teniendo los territorios indígenas un 22% de superficie, pues están precisamente en ese 80%. Yo, para complementar esta figura, yo haría mucho énfasis en la manera de cómo hacer esto. Y creo que hay temas centrales otra vez de la educación, pero no cualquier educación, estamos hablando de educación ambiental, y no de cualquier educación ambiental, sino habría que buscar y ahí abrevar de la sabiduría de estos pueblos un modelo muy propio, ¿no?, diría yo. Y se me ocurre que un buen intento de un camino a explorar podría ser una educación vivencial y significativa, o sea, útil y pertinente. Y una herramienta metodológica podría ser una educación basada en competencias, es decir, la suma no solamente de los conocimientos, sino de las habilidades, destreza, expertise, su desarrollo en el terreno de los hechos, que puede dar este modelo educativo, que tiene que ver con las competencias no solamente operativas o de mando, sino también algo más importante probablemente, que son las competencias actitudinales. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio.
Y bueno, nada más les comento que en unos minutitos más vamos a tener la conferencia magistral y justo viene el comandante de la Guardia Seri, que es una nación indígena que nos va a compartir precisamente qué es ser un guardián de la naturaleza. Ahora me gustaría preguntarles ya por último, ¿cuáles son los retos y desafíos para ustedes en este tema de los derechos del maíz y otros granos y los derechos bioculturales? Por favor, adelante, quien quiera iniciar. Bueno, Adelante, Max. yo quisiera primero agradecer a Claudia la invitación, a los organizadores de esta Cumbre Madre Tierra por la oportunidad. El reto que tenemos desde mi punto de vista es que el marco legal, quizá todavía con una visión antropocéntrica, no quede en letra muerta, que sea biocéntrica porque los pueblos la toman en sus manos, la hacen valer y exigen a su gobierno que se cumpla la letra expresada en las leyes, pero sobre todo que se viva. Cada vez que comemos un pozole, acuérdense que si es ese maíz rico, grande, sabroso, es cacahuacintle que se produce en las faldas del volcán de Toluca. Es un maíz con un sabor especial. Si es palomero también, su origen seguramente estará en el Estado de México. Y cuando comemos una rica tlayuda, pues también son maíces muy especiales del Istmo, que tienen sabores distintos, colores diferentes, y eso también intrínsecamente tiene una memoria genética porque el clima no ha sido plano durante la historia de la Madre Tierra, tiene ciclos. Entonces, cada maíz nativo tiene una memoria genética para resistir al cambio climático, al exceso de lluvia, a la sequía, a enfermedades, a plagas propias de la planta. Entonces, ahí está su riqueza, su valor, y por eso hay que preservarlos, hay que respetarlos, ¿verdad? Y hay que reconocerlos, venerarlos, y desde luego nos sirve también para contar el tiempo de la naturaleza. Vivimos un tiempo de renacimiento de México y de nuestras culturas, así es que así está la cuenta. Estamos destinados a que resurja este conocimiento y la cuenta de este tiempo nos lleva a que nuestros pueblos habrán de ser reconocidos y nuestra naturaleza respetada. Gracias. Muchísimas gracias, Max. ¿Alguien más? Adelante, adelante. A mí me parece que hay básicamente dos retos. El primero está en encontrar las formas, como a través de la legislación que propone el diputado y otras, para lograr contener esta embestida que lleva mucho tiempo de transnacionales que atentan contra esta bioculturalidad. En la península de Yucatán, les decía, la región más apícola del mundo, agrotóxicos, deforestación, cambio climático, todo atenta contra las abejas. Y es muy difícil contener el embate de esto, porque al mismo tiempo, y ese es el otro reto, no están desarrolladas las formas a gran escala para producir de manera sostenible. Entonces, agricultores que lo hacen a gran escala, por ejemplo, ahorita tuvimos una reunión con el secretario de Gobierno de Yucatán para detener las fumigaciones aéreas, que eso ya lo logramos la semana pasada, pero nos dicen, bueno, no nos quiten las fumigaciones terrestres porque entonces, ¿cómo lo hacemos? Y tienen razón, yo que trabajo en el mundo agrícola, es súper difícil controlar las plagas y los arbences en situación de trópico, y los institutos de investigación, gobierno y a todos los que les debería de corresponder generar esas alternativas, no las han generado. La academia ha estado divorciada de la realidad desde hace un montón de tiempo y los investigadores
la mayoría investigan para satisfacer su curiosidad científica o para ganarse más puntos y acceder al siguiente nivel del SNI, pero no para resolver problemática concreta. Entonces, tenemos por un lado que contener este embate que atenta contra maíces nativos, que atenta contra apicultura, y por otro lado tenemos que desarrollar los mecanismos para producir de manera sostenible. Y eso nos va a llevar un buen rato. Entonces, esos son los dos trabajos que yo creo que hay que hacer a gran escala. Gracias. Muchísimas gracias. Julia, adelante, por favor. Bueno, yo igual veo, hay muchos más retos, pero veo 5 concretamente. Uno, en términos del juicio del maíz, pues que logremos sobrepasar los intereses, los grandes intereses de las transnacionales y los grandes intereses que se juegan en este juicio para que el fallo final llegue a buen puerto y se reconozca de manera definitiva que no se pueden emitir permisos para la liberación de siembra de maíz transgénico en México. 2, no sé si sepan que hay un decreto presidencial desde hace varios meses que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México y decreta la salida paulatina del glifosato del campo mexicano. Este decreto presidencial está en litigio también, lo han estado impugnando por donde han podido. Monsanto no cede, entonces también este es un nuevo reto que está en la agenda del maíz. El tercero, yo creo que hay que seguir construyendo las legislaciones locales. Y aplaudimos con mucho gusto la reciente legislación local para la protección y fomento del maíz nativo en el Estado de México, que como ya decía Ana, es un importantísimo estado productor de maíz nativo en este país, y además sacar una ley de esa magnitud es tremenda. Nosotros estuvimos apoyando la Ley Federal de Protección y Fomento al Maíz Nativo y de nuevo nos encontramos con todos los intereses en contra. Se tuvo que aprobar el último día, a última hora, 11:45 para que saliera, ¿no? Entonces, en ese sentido también aplaudimos y felicitamos mucho a los compañeros del Estado de México. Y además es el cuarto reto que tiene que ver con el tema de las legislaciones locales, es que finalmente lo que permite el marco regulatorio local es que se traduzca en presupuestos, porque si no hay presupuesto para fomentar el consumo y la siembra del maíz nativo, pues es muy difícil que se siga conservando, ¿no? Y eso es lo que nos permiten las legislaciones, que luego es un tema su ejecución, que en eso estamos en la Ley Federal de Protección y Fomento al Maíz Nativo, porque no se ha querido ejecutar como se debería, pero bueno, es otro reto ahí, ¿no? De la Ley Federal, que la verdad es que no ha podido ejecutarse de manera correcta. Y por último, nada más, así como lluvia de ideas rápidamente de los retos, yo diría que hay una batalla ética y moral también, para que se señale que es incorrecto éticamente, más allá de que legalmente esté prohibido, que éticamente es incorrecto que haya un grupo de personas en el mundo que manejan los alimentos a nivel mundial, que quieran lucrar con el hambre y con la soberanía alimentaria de los países, especialmente de los países del Cono Sur. Muchísimas gracias, por favor. Sí. Salomón, adelante. Yo creo que el gran reto es trabajar juntos, la sociedad, los pueblos originarios, las instituciones académicas, los activistas y los gobiernos. En particular, para mí es trascendental que las acciones en pro de la Madre Tierra sean prioritarias para los gobiernos, para los responsables de las políticas públicas. No podemos seguir siendo perseguidos por cuidar el medio ambiente, es una ridiculez. Las instancias educativas, los institutos de salud, los urbanistas, tenemos que crear, inventar o seguir desarrollando una educación diferente, una educación donde se oiga la voz de los abuelos, ya sea que vayan para allá a la milpa o ellos vengan para las escuelas, pero no podemos seguir estando tan disasociados. Yo creo también otro de los grandes retos es quitar esta legislación antropocentrista y apoyarnos en el conocimiento, en los saberes milenarios de un vínculo respetuoso que han tenido los pueblos originarios con la Madre Tierra y
y como se confirma cada día más, cómo su sabiduría resguarda la espiritualidad indispensable para mantener el equilibrio ambiental, existencial y humanitaria. Estos dos temas, para mí, la salvaguardia de la madre tierra y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, son inseparables. No podemos pensar en un futuro luminoso sin ellos. Y por último, insistir en que los pueblos del tercer mundo son el bastión de la naturaleza, de ahí viene toda la comida que comen en todas partes, pues, y son también el bastión de la conciencia ecológica, de la alimentación sana y de la acción en pro de la madre tierra. Proteger a la naturaleza es protegernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Ana María. No, me pidió que José siguiera Antonio, yo. y ya adelante, va a cerrar. adelante. Sí, sí, sí. Bueno, y ya en esta lluvia de ideas puntualizaría tres cosas que ya se han dicho de alguna manera. Yo creo que el tema de la corresponsabilidad y del empoderamiento de derechos es básico. Y precisamente salir de ese paternalismo estatal en el que hemos vivido en América Latina y esperar todo del Estado. No, nosotros tenemos una corresponsabilidad en las cosas que pasan y nuestro escenario natural, a veces se nos olvida, inclusive a los abogados, es la parte más que de la legalidad, que hay que cumplir con ella, de la legitimación. Y esa legitimación es el elemento pueblo en que radica la soberanía todo el tiempo, eso no hay que olvidarlo. Y esos espacios hay que empoderarnos de ellos. Inclusive existen herramientas metodológicas que así nos los exigen. Existe hasta un ISO 26000 que habla de responsabilidad social de las organizaciones y no es casual, porque las organizaciones son entelequias que están formadas por personas. En segundo lugar, insisto en un derecho alternativo. Miren, los derechos humanos son importantísimos, las garantías sociales, individuales que tenemos en nuestras leyes, pero esos son los pisos. El tamaño del reto es cómo llegamos a los techos. Y tenemos que pensar en un derecho alternativo, emancipador, contrahegemónico, que es lo que nos han impuesto. Tener claro que el derecho es una superestructura económica que la hace el Estado, pero eso no nos inhabilita a nosotros, a través de nuestros legisladores, de las iniciativas, de manera organizada, a hacer válido ese derecho. Entonces, en el campo del movimiento indígena hay que empoderar más el tema de los derechos colectivos de los pueblos. No se entiende un derecho humano de José Antonio Foronda si no es el contexto de un tejido social de los derechos colectivos de los pueblos. Y ahí tiene mucha importancia el derecho internacional del medio ambiente, que nos lleva a los principios más que a las leyes en sí mismas. Y parafraseando al juez del primer evento colombiano, necesitamos nuevo tipo de jueces, nuevo tipo de aplicaciones del derecho que vayan más allá de lo meramente dogmático y vayan de menos a lo exegético y con la idea de que puedan llegar al método sociológico y ya ni hablar del método marxista, o sea, algo más real, porque eso es el derecho ambiental, eso es la materia ambiental. Y finalmente un tema de gobernanza, de rendición de cuentas, de transparencia, de participación ciudadana, etcétera. Y ahí también existe otro ISO, por cierto, autoría de un ilustre mexicano, el doctor Carlos Gazden Carrasco, que en este momento están en un evento en Huichapan, Hidalgo, iberoamericano sobre gobernanza, y enfatizar lo local. Hay que enfatizar en dónde suceden las cosas, la articulación de políticas públicas desde lo local articulado a lo estatal y a lo federal. Y este ISO 18091, creación mexicana que se está aplicando en todo el mundo y en algunos municipios y gobiernos locales de aquí, tiene un observatorio ciudadano, tiene mensurablemente con 39 indicadores internacionales los objetivos del desarrollo sostenible y también todo el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, son herramientas que no son la varita mágica como no lo es el derecho, pero que ayudan bien aplicadas, nada más. Muchísimas gracias, José Antonio. Y por último, Ana María, ¿qué quieres agregar sobre retos y desafíos, por favor? Pues más bien quiero condensar y felicitar a la mesa, porque creo que hemos hecho un trabajo bien padre de articular lo que pasó ayer y antier. Y lo que decimos hoy, de muchas maneras repite lo que ya desde ayer y antier se planteó. Entonces yo no quiero que olvidemos en dónde estamos parados y estamos en la sombra de las transnacionales. Las transnacionales nos van a convertir a nosotros en estos ecosistemas en peligro de extinción, en estos animales en peligro de desaparecer, porque sus territorios están siendo devastados por los intereses transnacionales. Entonces no quiero que perdamos de vista los tres referentes que les dije de una buena cultura. Uno de ellos es la de continuidad histórica, y Miguel Ángel
García se ha encargado de hacer un recuento histórico, así como lo han hecho cada uno de los ponentes. De alguna manera han aportado un dato histórico. Y si no recordamos la historia y se nos olvida que está el corredor transístmico como principal amenaza hoy en el orden de atacar a los territorios de los animales y las plantas y los hongos y de la fuente de agua más importante del país, pues estamos perdidos. Y si se nos olvida la advertencia que nos hizo el diputado Max Correa, que está la amenaza transnacional de querer patentar todas las semillas y registrar todas las semillas y convertir las semillas que son bienes de todos nosotros en patentes al servicio de las ganancias y regalías, estamos equivocados. Y si no hacemos ese trabajo en derecho, pues estamos equivocados. ¿A qué voy? Todos somos uno. Nada de que multidisciplinario, no ya, por favor, no seamos ambiciosos. Interdisciplinarios, por lo menos, trabajemos como hermanos. Y yo quiero terminar con esto. 1. Prohibido hablar de hambre. Jamás, nunca volver a usar esa palabra. Se dice inseguridad alimentaria y se provoca por los intereses transnacionales. 2, cuidar nuestro lenguaje. Son bienes de la naturaleza, no recursos a nuestro servicio. Son semillas y no son recursos genéticos. Se llaman semillas. Todos somos semillas. Todos somos indios. Todos somos maíz. Los que estamos en riesgo somos nosotros. Tenemos la arrogancia de pensar que los que están en peligro son los que nos dan comida, pues que ellos pueden sostenerse, nosotros no. Y finalmente, la última frase es, hay que servir, así como los guardianes de la naturaleza sirven a sus comunidades y a sus territorios. Hay que cooperar, hay que participar, hay que levantarse, hay que sacudirse, hay que transmitir, hay que ser corredores biológicos, hay que permitir el paso de las especies por nuestra vida, hay que salir y ver a la naturaleza, hay que apagar los focos, hay que hacer esto afuera. Entonces hay que participar con mucha generosidad, con mucha cooperación y dejar el individualismo al lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Y bueno, ya no tenemos casi tiempo, tienes que ser súper breve porque no tenemos ya casi nada de tiempo, necesitamos dar pie a la conferencia, por favor. Sí. Bueno, nada más, Eduardo García, Proyecto Ecología Funcional. Solamente una recomendación, creo que es muy importante visualizar que, bueno, así como existió el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, puede existir un sistema de producción, un sistema de cultura ecologista. Sí, o sea, creo que cada una de estas acciones muy particulares en defensa del maíz, ahorita en esta mesa, ¿no?, pero también la apicultura, las diferentes especies de los ecosistemas, etcétera, todo debe de tener una coherencia y una cobertura, ¿no? Entonces, sí me parece que de pronto se nos olvida un poquito esa perspectiva, ¿sí?, de que es posible un sistema trascendente, ¿sí?, que supere la relación de intercambio desigual que ha existido entre los seres humanos y la naturaleza y entre grupos humanos, ¿no? O sea, la explotación de unos con otros. Entonces, esto es, creo yo, un cambio trascendental de una enorme dimensión que hay que buscar y que dé coherencia y cobertura, como decía, a todas estas acciones particulares. Muchas gracias. Y ya para finalizar, por favor. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos. Yo solamente señalar algo y preguntar quizá al señor Carrillo o a Max, quien quiera referirse. Creo que el pariente pobre de este encuentro es hablar de ética, de veganismo, de alimentación basada en plantas y de una nueva forma de alimentarnos, que pasa no solamente por amar a los animales, que muchos son veganos por los animales, sino porque ya no da 2 raciones de carne al día para seguir alimentando el planeta. Eso lo dicen organizaciones internacionales. Preguntarle al señor Carrillo y al señor Correa si es que en las políticas públicas, en las políticas legislativas,
¿Ya se ha discutido en México esta cuestión y cómo la ven? Si es que es importante hacerlo. En Chile ya hay un proyecto de ley por ahí de menú vegano para los colegios, pero mi pensamiento como vegana también es que tenemos que incorporar esta cuestión en las políticas. No se trata de que todos se vuelvan veganos de un día para otro, ni obligar a la gente al veganismo, no, al contrario. Se trata de procurar bajar el metano, ¿cierto? Porque esto viene de las vacas producen el metano, también tenemos el tema de las semillas, de la soya, que es la que alimenta a las vacas, o sea, la situación vaca en el plato es un problema del que acá se ha hablado poco. Y preguntarles cómo ven el tema políticas públicas, cortito. Gracias, Claudia. Alguien muy breve, por favor, si puede responder. Bueno, es uno de los retos recuperar nuestra salud alimentaria en México a partir también de la legislación. Es el derecho a la alimentación, pero también a la salud alimentaria, y es uno de los retos. Muchísimas gracias, Max, y a todos, Sí, de veras. Sí, eso nada adelante. más, es básico eso que dices, ¿no? 1 hectárea de pasto alimenta 2 vacas que alimentan 40 personas, pero 1 hectárea produce 5 toneladas de maíz que alimenta un montón todo el año. Entonces no podemos continuar con eso. Y a eso me refiero cuando digo que la conquista fluye en el sentido inverso. Los mayas no comen carne todos los días, no en sus 3 comidas, salen a su milpa o al apiario con su carabina de 1910 y si se les cruza algo lo matan, que es como cada 15 días, y ese día come carne ellos y toda la familia, ¿no? Y los demás comen frijoles, comen maíz, comen todo lo que les dan sus árboles, no se abstienen de la proteína animal, la dosifican en la medida en la que está disponible en la naturaleza. Entonces, integrar ese pensamiento es a lo que yo me refiero, ser bioculturales en ese sentido. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Luis Arturo, y ahora sí, doy por concluido este panel. Gracias. Brindémosles un caluroso aplauso porque estas reflexiones que nos dan nos ayudan mucho.